necesito tu presencia. Puede decírselo en esta noche, necesito tu presencia. Necesito que te reveles a mi vida. Necesito que me transformes cuando entro a tu presencia. Solo allí Dios puede obrar, Dios puede traer respuesta. Dele gracias por un momento a Dios y adore su nombre, porque Él es real. Su presencia está. Quizás usted no lo puede sentir, pero esto no es una cuestión de sentir, es una cuestión de creer. Es una cuestión de que es así. Él prometió estar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Aquí está Dios, allí en Santa Cruz también Dios está. El Espíritu Santo quiere obrar en esta noche de una manera sobrenatural. Estamos hablando de estos temas que venimos ya 2 semanas compartiendo, que tienen que ver con las victorias que Dios nos da. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por este día y por cada uno de los que llegó. Seguramente alguno más va a llegar. Pero queremos ir a la palabra del Señor y estamos hablando en estas últimas semanas acerca de las victorias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que la primera semana yo decía, bueno, ¿a quién le gusta vivir en victoria y a quién le gusta vivir en derrota? ¿No? Estábamos en manera online, hoy ya estamos más cerca y preguntábamos, ¿a quién le gusta vivir en derrota? A nadie, ¿verdad? Todos queremos vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Cada uno de nosotros queremos ver los milagros de Dios, y en las semanas pasadas hablábamos acerca de que la primer victoria que el Señor dio para sus hijos fue la salvación, que es lo más importante, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y poder compartirlo con alguien más. Es la primer victoria que compartíamos. Luego la semana pasada hablamos de los milagros y la liberación, que es otra de las victorias que Dios nos ha dado. Y en este día, bueno, estamos acá con el pastor, queremos compartir con ustedes la tercera victoria de esta serie de mensajes que creemos que va a ser como una inyección de fe para cada uno, no solo para ser instrumento en las manos de Dios y ganar a otro, no solo para recibir milagros y liberación, que es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, sino también poder ser llenos de la presencia de Dios. Y bueno, quiero dar lugar a mi esposo para que él comience a compartir este tema de hoy, o esta parte de este tema, que son las victorias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes en esta linda tarde-noche, creo también para ustedes. Es un placer y una bendición poder tener este tiempo de poder hablarles y compartirles un pensamiento de la palabra de Dios. Sepan que nosotros hoy, bueno, damos gracias a Dios de poder estar compartiéndole, hablando, pero sepan que nosotros también tuvimos nuestra etapa de estar sentados escuchando, y Dios fue fiel. Y en cada uno, bueno, a veces algunos tienen miedo y dicen, no, yo no quiero predicar nunca, no quiero hablar nunca, pero la verdad es que, como dice la palabra, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Dios nos usa, no es que porque tenemos talento o porque tenemos algo especial, sino que cuando Dios posa sus ojos sobre nosotros, la verdad que es muy lindo, porque, como decimos siempre, con Dios no hay duro que no se ablande, ¿verdad? Entonces yo quiero ir al pasaje de la Biblia en esta tarde-noche y compartirles este texto que nos bendijo en esta serie y en estos mensajes, donde Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 37, bueno, el 38 es clave, pero 38, mejor dicho, 10:38, y dice así. Acá creo que lo estaba por poner. Estamos por poner. A ver si llegamos a ponerlo. Ahí está. Y dice así. Espérate un instante nada más. Así lo pueden leer también ahí. Ahí está. No sé si tienen Biblia lo pueden buscar, y si no, bueno, acá se los ponemos en la pantalla para que también lo puedan leer. Y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús, ¿no?, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los que le habían visto de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? Amén. Hasta acá nomás la palabra de Dios. Y bueno, yo quiero hacer como una introducción. A veces, según como nosotros enfrentamos la fe, hay diferentes factores de la fe que nosotros los asumimos más rápido. Digo más rápido porque hay cosas que las entendemos mejor. En mi caso, sin ser gravoso ni agresivo, por todo lo contrario, muy respetuoso, yo me formé en un colegio que se llama actualmente, el colegio se llama Santa María Goretti, ¿no? Obviamente un colegio de connotación de formación católica. Yo iba y bueno, me asociaba muy bien todo lo que era al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego, a medida que fui creciendo, me di cuenta que yo asociaba más al Hijo y al Espíritu Santo, y me costaba mucho asociar a Dios como un Padre, porque lastimosamente yo no tenía un buen ejemplo en ese tiempo de un papá. Mi papá era bastante complicado en su forma de vivir, él era portuario, trabajaba en el puerto, y tenía una manera muy desordenada de vivir, ¿no? Los portuarios, la gente que trabaja en el puerto, así como lo menciona también la Biblia en el libro de Corintios, que era una ciudad portuaria, una ciudad bastante difícil. Mi papá era portuario, entonces él solía de trabajar 3-4 días y después se tomaba de festejo 5 o 6 días. Entonces llegaba a mi casa y cuando llegaba, llegaba en diferentes situaciones. En una situación muy específica, lo fueron a buscar, estaba en una estación de trenes, miren, cómo me acuerdo, ¿no? Porque para ese tiempo era la moda, los varones usaban pantalones blancos y camisas de colores, y bueno, mi papá había estado tan borracho que parece que se había caído en algún baño que él fue a hacer sus necesidades o no sé. Y entonces estaba tan ebrio que estaba todo manchado, literalmente, de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Pero todo, completo. Y es así que llega a la puerta de mi casa y nos avisan. Sí, mi papá tenía por nombre Teófilo Lescano, ¿no? Entonces me llamaban y golpeaban las manos. Mire, ¿sabe qué? Teo está en la estación de Lanús y está hecho pipí, popó encima y está dormido. Uy, bueno, y mi mamá se levantaba y bueno, decía, uy, vamos a buscar, ay, qué bronca. Bueno, fue, lo buscó, lo trajo. Obviamente tuve que ver todo eso, ¿no? De ver toda esa ropa, toda la condición con la que él estaba. Y bueno, a modo de introducción y hacerles corto, quiero que sepan que, como dice el texto de la Biblia, que como Jesús anduvo haciendo bienes, bueno, el bien de Dios también le llegó a mi papá, porque a pesar que mi mamá renegó bastante, este hombre al final se rindió a Dios, le entregó su vida. Miren, yo era un poquito más grande y entre los dos nos escondíamos los cigarrillos, y imagínense el hijo y el padre escondiéndose los cigarrillos, qué terrible. Y mi mamá orando, y bueno, las oraciones dieron resultado, pero él marcó algo que dijo algún día, ¿no? Que él me dijo a mí. Yo fui a la iglesia, iba todo, pero un día hubo algo especial que me tocó, y no les voy a decir que él de ahí en más fue perfecto, no es así, pero cambió mucho, y por lo menos yo pude empezar a tener un diálogo con él, al punto que un día vino y me pidió perdón por la forma que me había criado, y él me dijo, me hablaron de vasos, y yo era un vaso vacío, y necesitaba del Espíritu de Dios en mi vida, y yo te quiero pedir perdón porque como yo estaba vacío no tenía nada para dar. Esto a modo de introducción. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro vaso en este día.
Y si yo pudiera hacerles una ilustración en este día, yo quisiera decirles que es muy bueno cuando nosotros buscamos a Dios, y así como una metáfora hablando del Espíritu Santo, que nos va llenando a medida que nos llenamos de Dios, como puede ocurrir en una jarra o en un recipiente. Si yo le tiro basura y empiezo a echarle un líquido o agua, el líquido va a hacer que aquella basura empiece a salir, y cuanto más lleno esté, más va a salir aquellas cosas que son negativas para la vida nuestra, ¿no? Ilustrándolo para nuestras vidas. Dios nos quiere llenar con el propósito de que, estando llenos de Él, no tengamos nada de lo otro. ¿Sí me comprende? Entonces, en este día, como dice la palabra, que Él anduvo haciendo bienes, Jesús anduvo haciendo bienes y ayudando a todos los que estaban oprimidos, porque Dios estaba con Él. Yo quiero decirles en esta noche que, a causa del compromiso que las personas de la iglesia primitiva tomaron con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, cosas empezaron a ocurrir a causa del compromiso. Lo primero que vemos de la Biblia que nos menciona fue el bautismo del Espíritu Santo, cuando estaban ahí reunidos, y de repente algo tan, para muchos, inalcanzable, pero es tan sencillo. Lo único que Dios demanda es nuestro compromiso de fe, y fe, exclusivamente fe. Es un regalo, ¿sí? Dios nos da como un regalo. Y esto empezó a ocurrir. La iglesia primitiva experimentó esto. Al día de hoy yo puedo darles testimonio que tuve la bendición de estar, como les contaba días atrás, de novio con la pastora, y tuve la oportunidad de estar en Europa y en Francia predicando. Yo predicando en español, me traducían al francés, y en un campamento de jóvenes, Dios tocó a los jóvenes y fueron tocados por Dios, y los franceses, llenos de Dios, el mismo, porque eso es lo lindo, ¿no? Que uno puede ir a otro país, y alguna vez usted tiene la oportunidad de ir a otro país y que no hablen nuestra lengua, y puede entrar a una iglesia pentecostal o que tenga el mover de Dios, o como dicen hoy, de reino. Usted va a descubrir que el mismo Dios que se mueve en Bolivia, se mueve en Argentina, se mueve en México, es el mismo Dios que también se mueve en otros países. Las lenguas hasta parecen prácticamente iguales, y uno pues se asombra y dice: yo pensé que yo era solo, y uno luego encuentra similitudes, ¿no? En cuanto a cómo se expresan para Dios y cómo también lo hacemos nosotros. Y es lindo esto que estamos hablando de esta victoria que el Señor nos da de llenarnos con el Espíritu Santo, porque, bueno, pensando mientras mi esposo hablaba, yo recordaba una experiencia haciendo una de las primeras giras misioneras antes de irnos al campo misionero. Recuerdo que estaba predicando en una iglesia acá en Buenos Aires, me habían invitado a predicar. Bueno, andábamos los dos predicando, uno por acá, el otro por allá, estábamos a full. Y estaba predicando acerca de esto, ¿no? De lo que Dios hace con nosotros, de llenarnos con su Espíritu Santo. Y algo que quiero resaltar es que el Señor nos llena, no tiene un grupo selecto para llenar con su presencia y con su Espíritu Santo. Yendo a esta ilustración que mi esposo decía, ¿no? Más presencia de Dios hay, menos de lo feo queda, ¿no? Como el frasco lleno de papelitos de basura y que se llena de agua, y entonces los papelitos comienzan a flotar y salir. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que todo lo que es nuestro y todo lo que nos sirve, que nosotros venimos acarreando, salga de nuestras vidas. Y en esa oportunidad quiero resaltar, Dios no hace acepción de personas, ni tiene un grupo selecto para llenar con su presencia y con su Espíritu Santo. Hice el llamado al altar, era una iglesia que no era muy grande, pero estaba llena, y pasaron muchas personas, y entre esas personas yo no me di cuenta que pasó una nenita chiquitita como de unos 8 años. Y bueno, yo ministré y fue hermoso el tiempo que tuvimos en la presencia del Señor. Y cuando me estaba yendo, vino una mamá corriendo, llorando, a decirme: pastora, ¿sabés que mi hija hoy recibió el bautismo con el Espíritu Santo?
Y Dios no tiene edades, no tiene preferencia por sexo, ni por rango o nivel social. Lo que Dios quiere es corazones abiertos. En esa oportunidad muchos habían recibido presencia de Dios, llenura del Espíritu Santo, y claro, uno siempre está mirando a los adultos, ¿no es cierto? O a la persona que está más, que sobresale entre la multitud. Sin embargo, ese día el Señor bautizó a una criatura con el poder del Espíritu Santo, y Dios sigue obrando de la misma manera. Él no tiene favoritos, no tiene predilectos, no elige a ver a quién sí y a quién no. Es una cuestión de comprometernos en fe, en creer que ese regalo es para mí, que esa victoria es para mí. Y Dios te lo da. Yo desde muy chiquita, siempre que hacían el llamado al altar para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, me acuerdo que con 6, 7 años pasaba corriendo al altar y volvía enojada porque no recibía nada, no entendía por qué Dios no me bautizaba con el Espíritu Santo. Y yo escuchaba en la congregación a las personas mayores hablar en lenguas, ¿no? Y yo, como lo dice el libro de Hechos acerca de la iglesia primitiva, y yo decía, no entendía por qué a mí no me pasaba. Después, como a los 14, 15 años, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y mi vida fue diferente. La razón de necesitar esta victoria tiene que ver con el cambio que provoca en nuestras vidas. En el Pentecostés, nosotros vemos la iglesia primitiva, estaban unidos, unánimes, juntos, y dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos nosotros ese poder, esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo? Para que todo lo malo de nuestra vida salga y venga lo nuevo de Dios. Cuando nosotros somos llenos del poder de Dios, mi yo mengua, mi carácter, mi manera de ser. Mire, estos días con el calor acá y con tantas actividades que estamos haciendo, a veces se me pelan los cables, y si yo digo, bueno, hoy no le voy a dar lugar al Espíritu Santo, hoy voy a ser yo, un buen churrasco, como dicen, ¿no? Una carnal, y le voy a dar lugar a la carne para hacer y decir todo lo que quiero, y después terminamos todos los pelos. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, no para decir hablo en lenguas, no para hacerme ver con nadie, no para decir soy cristiano, sino para que lo malo de mí salga y entonces lo bueno de Él reine en mi vida. Y esa es una victoria que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero se recibe por fe. Se recibe, es un regalo, ¿sí? Si yo tengo acá un paquetote con un moño rojo hermoso y digo, bueno, ¿quién lo quiere? ¿No? Y si nadie corre a agarrarlo, entonces el regalo me queda. Y Dios tiene esa victoria, ese regalo que es por gracia, para darnos a cada uno de nosotros, y tenemos que arrebatarlo por fe, en oración, en búsqueda de su presencia, en darle lugar. Mire, personalmente soy muy polvorita, ¿no? Y a veces como que hasta me cuesta esperar, soy impaciente. Pero si no le damos lugar a Dios para que llene nuestras vidas, nuestra impaciencia, nuestra falta de espera, ¿no?, en el Señor, puede provocar que perdamos esa victoria que el Señor quiere darnos. Entonces, vuelvo a repetir, Dios no hace distinción de personas. No es que a los pastores sí y a los hermanos no. No hay un título que te otorgue ese privilegio. No hay un título que te dé esa posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo. Hay solamente una condición, y es creer. Cuando yo creo, Dios me visita, Dios me llena, y entonces comienza a menguar todo lo malo de mí para sobresalir el brillo de Dios en mi vida. Sí, miren, no hay nada más lindo que entender la victoria del Espíritu Santo para nosotros. Así como dice que el Espíritu de Dios que estuvo con Jesús y estuvo haciendo bienes, cuando Jesús dijo no los dejaré solos, es una gran victoria, porque no existe religión que haya tenido una promesa con esta dimensión. Y Jesús dijo no los dejaré solos. En primer lugar, el Espíritu Santo es nuestro compañero, está con nosotros. Miren, una vez escuché algo que me hizo reír mucho, ¿no? Un pastor estaba cansado de que toda la gente le decía, pastor, venga a orarme, usted no vino, yo lo llamé y usted no vino, qué sé yo, y al final yo el día de mi cumpleaños no vino, y tuve mi aniversario y no vino. Y entonces el pastor, claro, un poquito ya carnal, dijo, miren, el único que prometió estar con ustedes todos los días no fui yo, fue Cristo, dice, y el Espíritu Santo, yo no. Entonces, miren, es nuestro compañero.
está con nosotros. ¿Y por qué está con nosotros? Para guiarnos. Nos guía. Y cuando nosotros podemos preguntarnos en este día, ¿qué es lo que significa que me guía? Mire, yo me lo busqué en el diccionario y significa ir delante de alguien para mostrar el camino. La persona que guía conoce bien el camino. Y el Espíritu de Dios conoce bien al Padre y conoce al Hijo. Entonces, cuando Él dice que nos va a guiar, es lo más lindo que nos puede pasar, porque hay momentos en donde nosotros no sabemos cómo orar. No sé si alguna vez le pasó que quiere orar y llegó a un momento que se escapa de la conciencia, cuando uno se equivoca, cuando pasa algo que uno no espera, y a veces no sabe cómo orar. La Biblia dice que debemos pedirle a Dios que Él nos ayude y que el Espíritu nos va a ayudar, aún quizás hasta con gemidos indecibles. Nosotros vamos a poder comunicarnos con Dios de otra forma, pero vamos a estar bendecidos de saber que esta es nuestra victoria, que en primer lugar no estamos solos. Mire, hay una canción que nosotros ministramos a veces en los retiros y justamente habla de esto, que a veces el enemigo le encanta decirnos que estamos solos, que nadie nos escucha, que nadie... Y miren, cuando nosotros estemos solos, tenga la certeza de que Dios está más cerca de nosotros que lo que imaginamos. Lo puedo decir con conocimiento de causa, porque a veces uno dice, yo me equivoqué y entonces Dios está lejos. No, ¿saben? Dios nos ama tanto que cuando nosotros nos equivocamos, Dios está más cerca nuestro. Se acerca a nosotros. No es que la Biblia no dice en ningún lugar, ustedes fueron los que me buscaron. No dice, yo los busqué y los atraje con lazos de amor. Amén. Así es. Y dentro de esta victoria de ser llenos con el Espíritu Santo, si vamos un poco a los primeros capítulos, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 3, vamos a ver ahí el compromiso, el recibir la llenura de la presencia de Dios, ¿sí? Traía bautismo con la evidencia de hablar en otras lenguas, compromiso para dar, ¿sí? Dice la Biblia que todas las cosas las tenían en común. Hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que este fue un gran error de la iglesia primitiva. Sin embargo, en la iglesia de los comienzos, valga la redundancia, de la iglesia, no había gente con necesidad, porque todos estaban dispuestos a compartir y a dar. Dentro de ese compromiso, ¿sí? Había testimonios. Dios obraba tal manera, haciendo milagros, que la gente testificaba de lo que recibía de parte de Dios. O sea, el movimiento del Espíritu Santo provocaba no solamente que la gente tenga unción, por ejemplo, ¿no? La unción, acá en Argentina se habla muchísimo, ¿no? La unción. Sí, estaba la unción, pero también había corazones generosos, había gente que testificaba lo que Dios estaba haciendo en ellos, milagros sobrenaturales que provocaban a la gente a compartir, ¿no? Dios me sanó, Dios me liberó, Dios hizo este milagro en mi familia. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos del evento de esta chica que había sido liberada del espíritu pitonizo, y después el carcelero dice, ay, me quiero morir porque a causa de que la cárcel se abrió, todos se escapan y a mí me van a matar? Y se acuerdan que él dice, bueno, al final mi casa y todos vamos a ser bendecidos. Termina el apóstol diciéndole, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu casa. Entonces el compromiso que provoca el ser lleno con el Espíritu Santo da victorias en varias áreas de nuestra vida. No solamente en el hecho de decir tengo la unción, porque parece como que la unción fuera un paquete de algo que no sé qué utilidad tiene. Cuando yo recibo unción, cuando yo recibo poder, cuando yo recibo la presencia de Dios, tiene una utilidad. Tiene una razón de ser. No es que predicamos en la iglesia la unción como algo abstracto, el poder del Espíritu Santo como algo que, bueno, es un paquete que te llevas a tu casa y lo pones por ahí, ¿no? Y bueno, una manifestación, hablas en lenguas y no lo entendés, pero bueno, es la unción.
¿no? Y no lo podemos explicar porque es espiritual. No, la unción, el poder de Dios, la dinamita, que es en el griego la palabra original, el dunamis de Dios, el poder del Espíritu Santo, tiene un propósito en cada uno de nosotros. Hay una serie que yo tengo de mensajes que hablan acerca de esto, pero yendo a lo concreto, ese compromiso en la iglesia primitiva y hoy en nosotros quiere traer victorias en muchas áreas de nuestra vida. El hecho de tener un corazón generoso con aquel que lo necesita, el hecho de testificar con aquellos que no conocen de Cristo, gente que está desahuciada, gente que tiene problemas en sus casas con sus familiares, hijos rebeldes, en las drogas, en la promiscuidad sexual, en los vicios, en tantas cosas. Hoy la juventud está siendo atacada tan fuertemente y hay madres que están desesperadas y no saben qué hacer con sus hijos. Muchas veces yo escuchaba cuando mi suegra contaba y decía, 10 años yo pasé al altar a pedir por Sebastián, 10 años yo pedí que Dios haga un milagro, y aún las viejas de la iglesia le decían, ay Nelly, deja de pedir siempre por lo mismo, tu hijo ya está perdido. Imagínese, en la iglesia las viejas le decían, deja de pedir por Sebastián porque él ya no tiene arreglo, ya no hay solución para él. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo nos tiene que llevar a nosotros a testificar y a animar a aquel que está con los brazos cansados, aquel que parece que ya no tiene salida, aquel que está desesperado. Esa es la función que la unción quiere cumplir en nosotros, llevarnos de victoria en victoria para hacer apoyo de aquellos que lo necesitan. Sí, por último, quiero decirles en esta noche que la victoria más importante que nos da contar con Dios y con el Espíritu Santo es que nos da paz en medio de las pruebas. No sé si experimentó, mire, creo que es algo que hay una percepción que tienen las personas que de alguna forma no conocen o no entendieron o no saben qué es tener a Dios en su vida. Y es que uno por dentro es como que uno está confiado, ¿no? Pasó esto. Y miren, la Biblia describe que Pablo y Silas los habían tomado, los habían azotado, le repito de nuevo, los habían tomado preso, les habían dado azotes. Y dice que los metieron en una cárcel, pero en la cárcel no era la cárcel que nos imaginamos nosotros, era un foso. Y solían tener agua. Y dice que los metieron en la última cárcel, o sea, allá en el fondo de todos los metieron. Y desde ahí, ¿cómo estaría una persona común y corriente y natural? Lamentándose, miren el lío que nos metimos y ahora qué vamos a hacer. Pero la Biblia describe que ellos cantaban himnos. En medio de esa situación, bueno, cantar himnos nosotros lo entendemos hoy, alababan a Dios, confiando de que aún en medio de la prueba, Dios algo iba a tener de positivo para sus vidas. Lo mismo puede estar pasando usted hoy, o quizás lo experimentaste días atrás, meses atrás. Dele gracias a Dios porque a veces tener paz en medio de la tormenta no es simple, es un milagro a veces. Y de verdad que Dios trabaje en nosotros y nos pueda poner esa tranquilidad y esa fortaleza. Termino contándole, ustedes saben bien que nosotros fuimos misioneros y escuchamos muchos testimonios de misioneros. Y de verdad que algunos de nosotros quizá estamos cómodos y tenemos situaciones lindas en las cuales nosotros vivimos. Pero ¿saben qué? Nosotros nos tocó escuchar unos misioneros que estuvieron en Vietnam, específicamente dos mujeres. Y dicen que las tomaron presas porque las encontraron con las Biblias. Dijeron, ustedes andan predicando, ahora las vamos a azotar. Entonces sí les dieron un par de azotes y dice que hablaban entre ellos y se reían. Entonces ellas decían, ¿qué hacemos? Bueno, para esto nosotros fuimos entrenadas y hay una promesa de que Dios va a estar con nosotros. Entonces dice que las metieron en un lugar cerrado y oscuro. Y mientras ellas estaban ahí de noche, dice, bueno, ¿qué va a pasar? No pasó nada, estamos aquí. Y dice que en instantes empezaron a sentir que les empezaban a caminar cositas por las piernas, les subían y se llenaban las piernas, se llenaban las partes íntimas abajo de los brazos y literalmente todo el cuerpo, porque las habían metido en un recipiente donde estaba lleno de pulgas.
literalmente fueron picadas por las pulgas. Y cuando salieron, le dijeron, ¿y ahora ustedes qué piensan de lo que ustedes estaban predicando? Y bendito sea el Señor, que dijeron, nosotras hoy, ahora que nos sacaron, le damos gracias a Dios por las pulgas. Porque a veces muchos de nosotros nos sentimos con tantas molestias, cositas chiquitas que nos pasan y creemos que tenemos pruebas. Y hay personas que de verdad, por testificar y anunciar lo que hoy con tanta comodidad nosotros hablamos, pagan un precio muy alto. Países como en Afganistán no se puede predicar el Evangelio. ¿Saben cuál es el gran secreto? Y termino. Los gringos, los americanos, ya no pueden viajar a esos países. Ustedes dirán, ¿por qué? Y porque es obvio, son más blancos que la leche. Uno ve un gringo y se da cuenta a 10 cuadras. Y ellos tienen enemigos por todo el mundo. Ya no pueden viajar como hacían antes, que viajaban y abrían misiones. ¿Y saben quiénes son los próximos misioneros y predicadores del mundo? Les doy una buena noticia. ¿Saben quiénes? Nosotros, los latinos. Nos parecemos a muchos de esas naciones. No quiero ser exagerado, pero por ahí si a la pastora le ponemos un turbante, tiene cara de árabe la pastora. Y saben Dios que mío. Si uno se pone, hay hermanos que han ido a otros países y que eran de aquí, o algunos de Bolivia, también de Perú, conocimos, y fueron a Vietnam y parecían vietnamitas. Y iban a como ser Afganistán, y personas que parecían afganos, y hombres, muchachos como yo, que fueron a predicar a Afganistán, y saben que con la barba y todo, y parecían afganos. Entonces, en la sabiduría de Dios, este Dios que anduvo haciendo bienes, lo que está haciendo en nosotros tiene un motivo y tiene un propósito. Dios nos llena para que nosotros podamos llenar también a otros. Y es el propósito de Dios que nosotros recibamos bendición. Por eso hoy, si alguno de ustedes tiene cargas o tiene preocupaciones, la Biblia lo describe y dice, echen toda la ansiedad que ustedes tienen sobre mí, porque yo los cuido a ustedes. Yo tengo cuidado de ustedes. Así que hoy, en el nombre de Jesús, nosotros podemos dar gracias a Dios, porque su Espíritu Santo no solamente ha estado trabajando en tu vida, sino que quiere impartirte más bendición que la que uno dice, ay no, yo ya hice esto, hice lo otro. Como siempre nos dice la pastora Dina, y bueno, nosotros lo creemos, ¿no? Que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, los que le amamos. Y si nosotros le amamos, Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros. Ahí en el lugar donde usted está, ¿saben qué? Yo me quiero llenar de fe en esta preciosa noche, y les quiero pedir, si en el lugar donde está puede cerrar sus ojos, y después de haber escuchado este mensaje, estas palabras, puede decir, Señor, he escuchado tu palabra, te agradezco por hablarme. Miren, no hay nada más lindo que sentir que Dios nos ha hablado. No hay nada más lindo. Que está con nosotros, que nos acompaña, que nos fortalece, que sabe nuestros errores y sabe nuestros aciertos. Dios no tiene una balanza para lo bueno y lo malo. De lo malo, el Espíritu Santo nos va a hablar para que nos arrepintamos y pidamos perdón. Cuando alguien se arrepiente y pide perdón, usted tenga por seguro que no es una persona que no tiene carácter. Por todo lo contrario, es el Espíritu de Dios obrando en el corazón del ser humano. Él lo prometió. Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Mi corazón, el corazón de Dios, que es compasivo. Compasivo. Ahí en el lugar donde usted está, si has pasado pruebas y hasta tuviste que empezar a atravesar esas pruebas,
y enfrentar personas con una sonrisa, dale gracias a Dios porque Él te dio la fortaleza para poder tener la entereza de que el enemigo no te quiebre, no te doble. Dios tiene cosas mejores. En el nombre de Jesús, yo declaro en este tiempo presencia de Dios ahí donde ustedes están, de la planta de los pies hasta la cabeza. Si alguno de ustedes desea, espera o quiere un milagro de parte de Dios, la Biblia dice que a veces nosotros no recibimos porque pedimos y pedimos mal. Si usted quiere pedir bien, dígale: Señor, yo me rindo, haz tu voluntad en mi vida, cámbiame. No hay nada más lindo decirle al Señor: cámbiame, porque Él nos conoce. Presencia de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias por este grupo de hermanos, de amigos que están allí en Bolivia, en esa casa. Que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que sea una semilla que dé fruto. En el nombre de Jesús.